Muy buenos días, mis estimados estudiantes del Artium. En este nuevo video vamos a hablar un poco sobre lo que es el marco metodológico. Para elaborarlo debemos indagar sobre la orientación y nivel de ejecución de los trabajos de grado. Hay instituciones que, por ejemplo, en nivel de posgrado, necesariamente deben tener dos variables, deben ser correlacionales, deben cumplir ciertas características. Entonces, antes de empezar, es bueno que cada uno indaguemos sobre cuáles son esos requisitos mínimos que debemos cumplir para obtener nuestro título, o sea, el requisito que debemos cumplir a nivel de investigación, ¿ok? Ya que de esto dependerá algunas consideraciones que vamos a tener que hacer en la elaboración de este capítulo. El marco metodológico básicamente abarca lo que es el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Por supuesto, eso conlleva una validez y confiabilidad de instrumentos, el procedimiento de investigación e inclusive las técnicas de análisis de información. Básicamente, en cuanto al tipo de investigación, de acuerdo a distintos autores, cada uno de alguna manera clasifica las investigaciones de acuerdo a su punto de vista. Yo me permití elaborar un pequeño esquemita de los más comunes, los más tradicionales, los que más se presentan en las investigaciones de este nivel. Entonces, de acuerdo a su propósito, pueden ser puras y aplicadas. Según el nivel de conocimiento, pueden ser descriptivas, correlacionales, explicativas o exploratorias. Según la estrategia que se aplica para la recopilación de información, pueden ser documentales, de campo o experimental. En primer lugar, la investigación pura busca crear un nuevo conocimiento dirigido a incrementar postulados teóricos de una determinada ciencia o a crear postulados teóricos. Un ejemplo puede ser el surgimiento de una nueva teoría sobre la división de números enteros. O si vamos a crear un método nuevo, nunca antes visto, para la diferenciación o integración. Esto en cálculo numérico, en matemática. La investigación pura se basa en la creación o generación de nuevos conocimientos, no necesariamente en la aplicación de los mismos en un área específica, porque para eso tenemos la investigación de índole aplicada. Esta sí tiene una aplicación inmediata, tiene un uso inmediato en la solución de problemas prácticos, como por ejemplo el diseño de un programa instruccional o plan de estudios, el desarrollo de sistemas de información, el desarrollo de determinada herramienta tecnológica, entre muchos otros casos. Hasta donde he visto, las investigaciones de ustedes son de índole más aplicada, las que me han presentado, las ideas que me han presentado. Asimismo, la investigación descriptiva reseña o describe las características o rasgos de la situación o fenómeno de estudio. No modificamos ninguna situación, no modificamos ninguna condición particular del fenómeno, sino que sencillamente nos vamos a las características, las observamos con nuestros sentidos, las registramos, las medimos, hacemos cómputos, obtenemos resultados y hacemos interpretación de ellos. Por ejemplo, determinar la presencia de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento escolar. Identificar factores de riesgo de la contaminación ambiental. Describir procesos de selección de las carreras universitarias. Los verbos de objetivos habitualmente tienden a ser determinar, caracterizar, identificar, determinar, establecer, ¿ok? No conllevan una comparación, de pronto no llegan hasta un análisis, sino que se quedan en la enumeración de características o estudio de características de un fenómeno. Las correlacionales, por el contrario, sí estudian las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. No plantean causa-efecto. ¿Okay? No estudiamos por qué o qué ocasiona tal enfermedad. No. Ellas lo que buscan es establecer un vínculo entre una variable y otra. Por ejemplo, relación del hábito tabáquico y el cáncer de pulmón. No vamos a estudiar el hábito tabáquico como causa del cáncer, sino que si existe o no relación. De pronto vamos a obtener que a mayor cantidad de hábito tabáquico hay mayor probabilidad de cáncer de pulmón, pero hasta allí. No vamos a decir, esto ocasiona el cáncer. No, esta no es la investigación que nos va a conducir a eso.
Relación entre la motivación al logro académico y el tiempo dedicado al estudio. Es otro ejemplo. La explicativa sí busca las causas, busca explicar esas cosas, hechos, fenómenos o situaciones, analiza situaciones de causa-efecto. Y se debe especificar una variable independiente que es la causa y la variable dependiente que es el efecto. Por ejemplo, efectos de la metformina en diabetes mellitus tipo 2, efectividad de los biofosfatos en la densidad mineral, efectividad del acetaminofén en el tratamiento del H1N1. ¿Ok? Entonces ahí sí, vamos a ver cómo influye uno sobre el otro. Por su parte, la investigación exploratoria tiene como objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que no ha sido abordado nunca antes. Por ejemplo, indagar sobre la opinión de los habitantes de determinada ciudad sobre su nuevo alcalde. Obviamente, nunca, si antes no se había hecho esta indagación, porque el alcalde es relativamente nuevo, por supuesto estamos ante un estudio de índole exploratorio. A ver. La documental se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos por otros investigadores. Eso implica libros, publicaciones en revistas arbitradas, congresos, simposios, pero no utilizamos fuentes primarias o no se acostumbra a utilizar fuentes primarias. Sí se pudieran usar, por supuesto, pero básicamente en este caso es una revisión documental. Por ejemplo, la crítica a un trabajo de Freire sobre la pedagogía del oprimido. Obviamente no podemos entrevistar a Freire, ya está fallecido, pero vemos su obra, entonces le hacemos una crítica a lo que está plasmado en su obra. Una metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles en contraposición a los desarrollos ágiles. Entonces vamos a buscar todas las distintas metodologías que existen para el desarrollo de móviles, vamos a buscar las de desarrollos ágiles, le hacemos una crítica y podemos generar una nueva metodología. En este caso, por supuesto, nuestro insumo de datos es netamente documental. Pueden ser PDFs, artículos, revistas, entre otros. La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados de la realidad estudiada. Vamos directamente al sitio donde se está produciendo el fenómeno, entrevistamos a las personas o entrevistamos a los sujetos o medimos el fenómeno, cómo se está produciendo. Entonces, bueno, como estamos yéndonos directamente al campo de estudio, por eso se denomina de campo. Ejemplo, uso de las TIC como recurso instruccional en las escuelas del estado Zulia. Nos iríamos a las escuelas, estudiaríamos cómo se utilizan las TIC como recurso instruccional y bueno, ahí enmarcamos nuestro estudio. La experimental sí consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos para ver sus efectos. Como por ejemplo, efectos del acetaminofén en el tratamiento del H1N1. Podemos tener un grupo, un sujeto control, un sujeto experimental o grupo experimental. A uno le aplicamos el acetaminofén con H1, por supuesto tienen que tener ambos H1N1 y vemos cómo incide este medicamento sobre la enfermedad. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo un experimento. También tenemos los tipos de investigación de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos. En la investigación retrospectiva, el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Podemos estudiar un hecho histórico. Por ejemplo, podemos ir y estudiar el marco sociopolítico que devino en los hechos del 11 de septiembre. Ya eso sucedió hace algún tiempo, pero podemos revisar documentación, podemos revisar toda la masa de información que existe y estamos ante un estudio retrospectivo, estamos mirando al pasado. El estudio prospectivo, por el contrario, registra información según van ocurriendo los hechos, es decir, estas son las investigaciones que nosotros o lo que ustedes básicamente estaríamos haciendo. Vamos a ver cómo está ocurriendo tal fenómeno en tal lugar. Entonces, obviamente, en nuestra línea de tiempo estamos en el presente y nosotros podemos planificar la forma como vamos a recopilar la información.
En este caso vemos una línea de tiempo, vemos una investigación retrospectiva que va hacia atrás, una investigación prospectiva que parte del presente y puede inclusive hacer inferencias futuras. Y el comienzo del estudio está señalado por esa línea o esa barra agua marina. Vemos la diferencia entre uno y otro en cuanto a la linealidad en el tiempo, ¿no? Uno va hacia el pasado, mira hacia el pasado, el otro está ocurriendo ahorita en el presente y puede hacer, repito, inferencias futuras. En cuanto al diseño de investigación, dice que es la estrategia esquematizada que adopte el investigador para obtener información que se desea conocer de las variables de estudio y responder a las preguntas de investigación. ¿Cuál es su objetivo? Vamos a imponer restricciones, ok, vamos a decir, vamos a estudiar este fenómeno de aquí a acá, de un poco lo que hacíamos en la delimitación, pero aquí sí vamos a decir, vamos a estudiar estas características, estas no, estas sí, estas no. Sirve de instrumento para dar dirección o darle dirección al investigador, hacia dónde va la investigación. Da las pautas sobre las cuales se va a realizar un experimento o estudio. O sea, es el cómo vamos a recopilar la información. Y como coletilla final, implica los pasos que debe seguir quien trabaja con un problema para encontrar las posibles soluciones al mismo. Los diseños tienen muchas clasificaciones. Los distintos autores plantean diversos tipos. Los más comunes son los de campo, los no experimentales y los experimentales. En los de campo, un poco lo que ya habíamos dicho en los tipos de investigación, recolectan datos directamente de los sujetos investigados, vamos al sitio, pero no modifico las condiciones, no introduzco elementos que modifiquen las condiciones en las que se produce el fenómeno. Cabe destacar que hay autores que pueden clasificar al de campo como un tipo de investigación o como un diseño de investigación. Al momento de fundamentarlo dentro de nuestro trabajo, tenemos que casarnos con un autor, entonces lo podemos usar como tipo o como diseño, pero fundamentándonos en el autor. Particularmente yo recomiendo que lo usemos como diseño. En lo experimental, el diseño experimental se caracteriza por la manipulación y control de las variables o condiciones que ejerce el investigador. Ya habíamos hablado un poco de que aquí sí tenemos que crear condiciones, una condición controlada, una condición experimental, donde vamos a modificar algunas digamos, características del fenómeno. Y en la no experimental no se manipulan deliberadamente las variables estudiadas, sencillamente estudiamos cómo se presenta y recopilamos la información. Eso es todo. También pueden ser, de acuerdo a al diseño, pueden ser de índole transversal o longitudinal. En las transversales se recopila información en un único momento, en un tiempo único. Hacemos una sola aplicación de instrumento, en un corte en el tiempo. Es como si sacáramos una foto de cómo están los datos en ese momento. En la longitudinal sí tenemos varias aplicaciones en distintos momentos del tiempo. Yo puedo aplicar un instrumento en enero, el mismo instrumento lo aplico en febrero, otro en marzo, el mismo en abril, el mismo en mayo. Y así vemos cómo va evolucionando el fenómeno. Tal como lo he visto, lo que he podido ver en sus investigaciones, tienen un corte de diseño de campo, no experimental, transeccional. Entonces, esto es todo por el momento. Nos vemos en una próxima entrega para seguir hablando del marco metodológico. Muchas gracias.